vamos a hacer un breve resumen de ovulación y ciclo menstrual. O sea, en conclusión, lo que queremos relacionar es la fase ovárica, en la cual se va a dar los desarrollos de los folículos, y relacionarlo justamente con la fase uterina, la fase menstrual, proliferativa y secretora, que pasa, ¿no?, justamente en la capa endometrial del útero, y cómo hay relación entre el ovario y el útero, ¿no? Principalmente eso. Queremos hacerlo de forma sencilla para que se puedan llevar esto, y posteriormente ya pasaremos a lo que es eje masculino. Entonces vamos a comenzar con la ovulación y el ciclo menstrual, en el cual vamos a comenzar diciendo que el ovario es la gónada que va a estar perteneciendo, ¿no?, a este eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Y como menciona, ¿no?, es un eje, no funciona de forma aislada, sino que va a comandar las órdenes, en este caso el hipotálamo, gracias a la secreción de la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas. Y este GnRH liberado por el hipotálamo va a ejercer su acción justamente en la hipófisis anterior o adenohipófisis, y lo que va a hacer es secretar dos hormonas principalmente, ¿no? La adenohipófisis o hipófisis anterior, gracias a sus células que tiene, ¿no?, esta hipófisis, que en este caso son las células gonadotropas, van a producir LH y FSH, ¿no? LH y FSH. Como es una glándula endocrina, van a liberar sus productos a la sangre. Entonces tenemos acá una representación, ¿no?, de este vasito sanguíneo que está aquí en forma de L. LH, tenemos FSH. LH, FSH, FSH. Y cada uno va a cumplir alguna función dependiendo en qué fase estemos, ¿no? Ok, ya ubicándonos en esto, vamos a hacer un recuerdo en la cual las ovogonias, que son las células madres que van a originar a los ovocitos, ¿no?, que posteriormente van a, por procesos que van a pasar, luego se van a liberar en lo que es la ovulación, que sea en la etapa de la pubertad, y la etapa premenopáusica, ¿no?, de la mujer. Sin embargo, todo esto no comienza en la pubertad, sino que comienza en la etapa fetal. En la etapa fetal, la mujer va a tener cierto número de ovogonias que van a estar haciendo mitosis, ¿no? Mitosis para poder obtener un mayor número de ovogonias. Supongamos que tomamos a una de esas ovogonias y las hacemos entrar a meiosis. Pero esta meiosis no va a ser completa, sino que se va a detener en profase 1, ¿no? Se va a detener en profase 1 y a esto le llamamos ovocito 1. Ovogonia que entró en meiosis y se detuvo en profase 1 se llama ovocito 1. Y aquí lo tenemos representado, ¿no? Un ovocito es una célula, citoplasma, núcleo. Listo. Ahora, todo esto sucede en la etapa fetal. En la etapa fetal el ovocito se queda detenido en profase 1. Luego de esto, como un ovocito pasa a ser un folículo primordial, pues lo único que se le agrega, entre comillas, al ovocito es células foliculares. A este ovocito que teníamos aquí, mírenlo, lo tenemos acá nuevamente, pero alrededor de este ovocito va a estar rodeado de células, de muchas células, una capa fina, ¿no?, de células. ¿Cómo se van a llamar estas células que van a rodear al ovocito? Se van a llamar células foliculares. Por eso, todo esto se va a llamar folículo primordial en este caso, porque va a dar origen al resto de folículos que se vienen, ¿no?, en el proceso. Y todo esto ocurre en la etapa fetal. Luego, ¿cómo este folículo pasa, ese folículo primordial pasa a ser un folículo primario? Eso es gracias a la influencia de hormonas. Gracias a la influencia, en este caso, del FSH, vamos a pasar de tener un folículo primordial a tener un folículo primario, gracias a la influencia hormonal. Esta influencia hormonal justamente se da y se tiene en la etapa de la pubertad. Entonces, cuando hablamos de folículo primario, secundario o folículo de Graf, estamos enfocándonos o encuadrándonos en lo que es la pubertad, porque este folículo primario se da gracias a la influencia hormonal, ¿no?, en este caso principalmente de FSH.
Ahora, este folículo primario, ¿en qué se diferencia del folículo primordial? Bueno, es igual un ovocito, ¿no? Con muchas células foliculares rodeándolas, ¿sí? Células foliculares o células de la granulosa. Y ahora a esto se le agrega una capa de células más, que está representada de color negro. ¿Cómo se llaman esas células? Se le llama células de la teca, ¿ok? Entonces el folículo primario tiene células foliculares y células de la teca, ¿ok? Esto va a ser importante, ¿por qué? ¿Por qué son importantes las células de la teca que están representadas acá? Vamos a ponerlo. Y las células foliculares, porque estas dos en conjunto van a promover la formación de hormona, en este caso de los estrógenos. ¿Y cómo se produce? Pues lo vamos a ver de manera sencilla en este esquemita que tenemos acá al costado. Nos detenemos acá un ratito y vamos a ver por qué estas células foliculares producen estrógenos. Nos vamos aquí un ratito y tenemos acá representada de color negro la célula de la teca y de color rosado la célula folicular. Está del mismo color que aquí para que se puedan guiar, ¿no? Es una representación esquemática. Entonces volvemos aquí. La célula de la teca va a tener colesterol, ¿ok? Y a partir de ese colesterol, la célula de la teca va a formar andrógenos, ¿ok? Y este andrógeno se va a convertir en estrógeno en la célula folicular, gracias a la acción de una enzima, ¿no? La aromatasa. Entonces, para la formación de estrógenos es importante tanto las células de la teca como la célula folicular, ¿ok? Los andrógenos se producen en la célula de la teca y gracias a la acción de la aromatasa en la célula folicular vamos a obtener los estrógenos a partir de los andrógenos, ¿ok? Entonces ya tenemos claro por qué importante es la célula folicular para la producción de los estrógenos. En este caso, estas células están perteneciendo al folículo primario, ¿no? Un folículo secundario principalmente se diferencia de uno primario porque va a tener más capas de células foliculares o células de la granulosa, ¿no? Va a ser un folículo con mayor número de capas de células foliculares. Y de la misma forma, gracias a la acción de la FSH, estas células foliculares, conjunto con las células de la teca, van a formar los estrógenos. ¿Ok? Listo. Luego vamos a tener un folículo dominante, un folículo maduro llamado folículo de Graf, que se va a caracterizar ¿por qué? Porque tiene células foliculares, pero no solamente tiene células foliculares como los anteriores folículos, sino también ahora ya tiene un antro. ¿Ok? Este antro va a ser importante porque va a contener gran cantidad de hormonas, ¿no? Pero lo más resaltante que quiero que se lleven de aquí es que el folículo de Graf va a tener al ovocito, pero ya no detenido en profase 1, sino que este ovocito en el folículo de Graf va a reanudar su meiosis, ¿ok? Entonces, si este ovocito que estaba en meiosis en profase 1 reactiva su meiosis y se detiene en metafase 2. Y nuevamente la meiosis se detiene. O sea, hasta aquí en ningún momento el ovocito ha terminado su meiosis. Se detiene en metafase 2. Pero si les preguntan, ¿no? En el folículo de Graf, el ovocito que contiene dentro del folículo de Graf, ¿en qué fase está? Sería metafase 2. Y justamente este ovocito que está en metafase 2 es el que va a ser liberado en la ovulación. ¿Ok? Listo. Igual, folículo de Graf, como los folículos que hemos visto, van a seguir liberando. Luego, por acción de un aumento, ¿no?, significativo de LH, lo que conocemos como pico de LH, se va a producir dos eventos importantes. Uno, que este folículo que está nadando o sumergido en este folículo de Graf va a ser liberado, ¿no? Este folículo es liberado y a este fenómeno, ¿cómo le llamamos? Ovulación. Ovulación. La ovulación, gracias a qué influencia hormonal se da, gracias al aumento de la LH, ¿no? Gracias al pico de LH. Y luego también la LH estimula a que este folículo
se convierta en un cuerpo lúteo, ¿no? O sea, pasamos de un folículo de Graf a un cuerpo lúteo. ¿Qué es un cuerpo lúteo? Pues es básicamente que estas células foliculares, ¿no? Que estaban aquí, las que estaban pintadas de rosado, comienzan a producir más grasas y las almacenan, ¿no? Justamente este cuerpo lúteo está lleno de grasas, por así decirlo. Y justamente a partir de este colesterol que van a almacenar estas células foliculares, ¿no? Del cuerpo lúteo, van a formar la progesterona. Porque la progesterona, así como el estrógeno, son derivados, ¿no? Del colesterol. De esta forma, de manera sencilla, hemos visto cómo se produce el desarrollo de los folículos ováricos. Recuerden que estos folículos están dentro del ovario, ¿no? Justamente acá tenemos una representación. Tenemos un ovario, el desarrollo de los folículos ováricos hasta llegar a ser un cuerpo lúteo, ¿no? Que es el que está representado, que tiene un gran contenido de grasas almacenadas. Ahora, todo esto, cómo se regula el eje gracias a la secreción de progesterona, estrógenos, cuándo está más elevado el LH, por qué está más elevado el LH, lo vamos a explicar posteriormente. Principalmente aquí lo que quiero que se entienda es la cadena de eventos que sucede. ¿Ok? Listo. Entonces, resumiendo aquí, el desarrollo folicular, ¿no? El desarrollo folicular se da gracias a la acción de la FSH y justamente su nombre tiene ahí, ¿no? Folículo estimulante. El desarrollo folicular se da gracias a la LH, a la FSH, perdón, y la producción de estrógenos principalmente se da por la LH, ¿no? Que impulsa a que el colesterol se convierta en andrógenos y posteriormente en estrógenos. De esta forma ya tenemos prácticamente bastante trabajado lo que es la fase ovárica y ahora vamos a ver cómo se da la fase uterina y tratar de relacionarlo, ¿no? Con las hormonas producidas en la fase ovárica. En la fase ovárica vamos a tener que hemos producido una gran cantidad de ¿qué? De estrógenos, principalmente en la fase folicular, ¿no? Tenemos gran cantidad de estrógenos, estrógenos producidos por los folículos gracias al estímulo de LH y también de FSH, ¿no? Entonces, vamos a irnos al día 1 de la fase uterina en la cual se da la fase menstrual. Recordemos primero que tenemos en el útero el endometrio, ¿no? El endometrio va a tener dos capas, la capa funcional y la capa basal. ¿Cuál es la que se va a desprender en la menstruación y la que va a caer, ¿no? Justamente es el endometrio funcional, que está acá, ¿no? Recubriendo, por así decirlo, la parte interna, tapizando la parte interna del útero. Esa es la que va a caer durante la menstruación, el endometrio funcional. Entonces, la fase menstrual principalmente se define así, ¿no? Desprendimiento o caída del endometrio funcional. Ahora, la siguiente fase de la fase uterina es la fase proliferativa, que como su mismo nombre lo dice, vamos a regenerar esta capa de endometrio funcional que ha caído en la menstruación. Esta regeneración de la capa o del endometrio funcional va a ser gracias a la influencia hormonal de alguien. ¿Qué hormona va a estimular la regeneración del endometrio funcional? En este caso, son los estrógenos que han sido producidos por las células foliculares, ¿ok? Entonces, esos estrógenos que han sido producidos no han sido en vano, ¿no? Han sido para regenerar la capa funcional del útero, ¿ok? Listo, entonces ya tenemos regenerado la capa funcional o el endometrio funcional del útero. Eso básicamente se da entre los días 5 y los días 14, ¿no? Del ciclo menstrual. Justamente en el día 14 habíamos visto que se daba la ovulación gracias al pico de LH que se da. Y posterior a la ovulación, justamente este óvulo, se va a dónde, ¿no? Tenemos acá nuestro ovario que libera su ovocito en el día 14, ¿no? De la ovulación. Es en el día 14 siempre y cuando el ciclo menstrual dure 28 días. Si es más, esto cambia un poquito. Pero principalmente en el día 14 se da la ovulación. El ovario secreta un ovocito, ¿cierto?
el ovocito se va a las trompas de falopio y se queda esperando aquí a que sea fecundado por un espermatozoide, ¿ok? En este caso, mientras el ovocito está esperando la fecundación, el endometrio, después de haberse recuperado y regenerado, va a generar condiciones para que se implante un embrión. A esto le conocemos como la fase secretora, ¿no? ¿Qué se secreta? Principalmente hay una regeneración arterial de este endometrio que se había caído y genera las condiciones para la implantación de un embrión, ¿no? En este caso, de un blastocisto, que es el que se va a implantar. Estas condiciones para que se implante un embrión son gracias y dadas gracias a la acción de la progesterona. ¿Quién producía la progesterona? El cuerpo lúteo. ¿Ok? Entonces, el ovario, a través de su cuerpo lúteo, produce progesterona que va al útero para generar las condiciones para la implantación del embrión o del blastocisto, ¿no? Ahora, supongamos que se da la fecundación y se implanta un blastocisto en el útero. El blastocisto, una de las capas de este blastocisto, en este caso, si no más recuerdo, es el trofoblasto, va a liberar una hormona. El trofoblasto libera una hormona que se llama gonadotropina coriónica, ¿no? Estamos en el caso de que se implantó un embrión. Esta gonadotropina coriónica va a ser importante para mantener vivo, por así decirlo, al cuerpo lúteo, evitar que este cuerpo lúteo se degenere, gracias a la gonadotropina coriónica. Si el cuerpo lúteo se mantiene, la progesterona sigue elevada y sigue manteniendo al endometrio funcional y sigue manteniendo las condiciones para este embrión. ¿Ok? Eso es en caso de que se dé la implantación. Pero en caso no se dé la implantación, no va a haber blastocisto. Si no hay blastocisto, no hay trofoblasto. Si no hay trofoblasto, nadie libera la gonadotropina coriónica. Si no hay gonadotropina coriónica, el cuerpo lúteo se degenera y si ya no hay cuerpo lúteo, ya nadie produce progesterona. Si ya no hay progesterona, la acción de la progesterona cae. Y ¿no? En el día 28, este endometrio funcional cae y volvemos a la fase menstrual, ¿no? Que es el desprendimiento del endometrio funcional. Y de esa forma se reinicia el ciclo y todo lo demás, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos visto la relación entre lo que sucede en los ovarios y cómo la producción de hormonas que se da en los ovarios, en este caso de los estrógenos y progesterona, afecta, ¿no? En el útero. Entonces, hasta aquí hemos visto esta parte y ahora lo que vamos a ver principalmente es cómo estas hormonas que se van a producir en el ovario van a regular al eje, ¿no? Porque hemos dicho que ovario, hipotálamo, hipófisis están conectados. Ok, entonces vamos a hablar de algunos conceptos que encontré en su diapositiva, que también es una información, por así decirlo, novedosa que se tiene actualmente, de lo que se habla de las quispectinas, ¿no? Entonces, habíamos dicho al inicio, ¿no? De este repaso que el hipotálamo va a secretar una hormona. ¿Cómo se llama la hormona? GnRH, ¿no? U hormona liberadora de gonadotropinas, que va a la hipófisis y va a generar que esta hipófisis libere LH y FSH. Eso habíamos dicho en un inicio. Listo. Ahora, por así decirlo, ¿quién activa al hipotálamo a producir este GnRH? Pues ahora se habla de quien estimula al hipotálamo a producir el GnRH es la quispectina. O sea, en conclusión, la quispectina es el que va a activar a todo el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Activa al eje. Listo, ese es un concepto que he encontrado en su diapositiva que me pareció interesante porque ahora se habla bastante de lo que es la quispectina. Ahora, otro concepto importante que sí o sí se tienen que llevar de esta clase es que el GnRH se secreta
tiene una secreción pulsátil. Pulsátil me refiero a que un momento esté elevada, otro momento baja, otro momento esté elevada, otro momento baja. Y una secreción continua o lineal es cuando siempre se mantiene en el mismo nivel, ¿ok? En este caso, la GNRH se secreta de manera pulsátil y esto lo hace porque de esta forma va a estimular a la hipófisis. Si se secretara de manera lineal, más bien inhibiría a la hipófisis. Y si inhibe a la hipófisis, no se secreta FSH y no se secreta LH. O sea, si fuera continuo o lineal, sería inhibitorio. Pero como es pulsátil, es excitatorio o estimulante, ¿no? Ok, otro concepto clave es que si la secreción es pulsátil, pero de forma lenta, hay una hormona hipofisiaria que predomina más. ¿Cuál creen? ¿La FSH o la LH? En este caso, sería si es que la hormona de GnRH se secreta de manera pulsátil y lenta, hay predominio o hay una mayor producción de FSH. Pero si se secreta de manera rápida, hay una mayor producción de FSH. O sea, podemos decir que dependiendo de la velocidad, entre comillas, de que se secrete la GnRH, hay un predominio de un tipo de hormona hipofisiaria. Ok, perdón, aquí es LH. Estos dos conceptos es bastante importante para poder entender lo siguiente. ¿Ok? Ahora, volvamos a lo que habíamos visto anteriormente. Nos encontramos aquí en el ovario. En el ovario, ¿qué habíamos visto? Desarrollo de folículos que van a producir estrógenos, ¿no? El folículo produce estrógenos. Y posteriormente, cuando este folículo posovulación se convierte en cuerpo lúteo, ¿qué produce el cuerpo lúteo? Produce progesterona. Entonces, tenemos este cuadrito aquí, fase folicular, fase lútea. Hormona producida, estrógenos, aquí está, y progesterona. Listo. Ahora, estos van a ejercer un feedback hacia, ¿hacia dónde? Hacia el hipotálamo. ¿Ok? La gónada influye, las hormonas que secretan la gónada va a influir sobre el hipotálamo. ¿Ok? Entonces, el estrógeno, al final de la fase folicular, va a generar una retroalimentación positiva al hipotálamo. ¿Ok? En este caso, tenemos que el estrógeno, aquí lo vamos a poner, al final de la fase folicular, ojo, al final de la fase folicular, va a generar una retroalimentación positiva. ¿Qué quiere decir con esto? Que el estrógeno va a aumentar la rapidez con la que se secrete la GnRH, ¿ok? Entonces, si la GnRH se secreta más rápido, gracias a la retroalimentación positiva que le está dando el estrógeno, ¿quién se favorece? ¿La LH o la FSH? En este caso, la LH aumenta la secreción de LH y hay una menor producción de FSH. ¿Ok? Listo, entonces si hay predominio de LH sobre FSH y una mayor producción de LH gracias a esta retroalimentación positiva que se da al hipotálamo y aumentamos la velocidad de secreción de GnRH, entonces liberamos más LH. Si hay un pico de LH, ¿qué se da? La ovulación. Justamente esta es la explicación de por qué aquí teníamos un pico de LH, ¿no? Gracias a la retroalimentación positiva que da el estrógeno al final de la fase folicular. ¿Ok? Acá lo estoy especificando al final de la fase folicular. Listo. Ya entendimos por qué hay un pico de LH. Luego,
Vamos a pasarnos a la fase lútea, ¿no? El cuerpo lúteo habíamos dicho que produce progesterona. Esta progesterona va a ejercer un feedback negativo hacia el hipotálamo. Si hay un feedback negativo, lo que vamos a hacer es inhibir al hipotálamo y ya no vamos a producir GNRH, ¿no? Si hay un feedback negativo, ya no hay GNRH. Si no hay GNRH, no hay FSH ni LH. ¿Ok? Aquí lo describimos. Al final de la fase lútea, no hay FSH ni LH. Si no hay FSH ni LH, se inhibe todo el eje y todo se vuelve al inicio. ¿Ok? Todo se vuelve al inicio del ciclo. ¿Cuándo el ciclo se va a reactivar? Cuando nuevamente se active la GNRH. ¿Y cuándo se activa nuevamente la GNRH? Cuando se quita la inhibición de este, o sea, cuando se quita la inhibición de la progesterona. Y cuando cuando dejamos de tener la inhibición por parte de la progesterona, cuando este cuerpo lúteo degenera. Si este cuerpo lúteo degenera al final del ciclo menstrual, ya no hay progesterona. Si no hay progesterona, ya no hay inhibición del GnRH, entonces nuevamente el GnRH se vuelve a activar, ¿no? Y justamente también tiene acción la quispectina. Entonces, no sé si esta parte se entendió. Porque me parece bastante importante entenderlo de esta forma, porque es más sencilla, para que luego al final puedan entender esos cuadros en los cuales ven las hormonas, tanto hipofisiarias como las hormonas que liberan las gónadas, y es un poco confuso poder entenderlo, pero si entienden esta parte, ya se les va a hacer más sencillo poder entender esos gráficos. ¿Ok? Ya con esto hemos saldado lo que es la parte del eje gonadal femenino, y ya el eje gonadal masculino lo vamos a hacer de una forma más rápida para que ya puedan ir a repasar los demás temas que les faltan. Entonces, en eje gonadal masculino vamos a tener a la gónada masculina, que en este caso son los testículos. Los testículos van a estar conformados por muchos túbulos seminíferos. En este caso, en la imagen, estos son los túbulos seminíferos. ¿Ok? Aquí están representados varios túbulos seminíferos de color crema. Y en nuestra representación también lo estamos representando de color crema. Entonces, esto es un túbulo seminífero, ¿ok? Para que se puedan ubicar. Rodeando los túbulos seminíferos hay un intersticio. ¿Cómo? Toda célula está rodeada por un intersticio. Y en ese intersticio vamos a encontrar algunas células que están viviendo en ese intersticio. ¿Cómo se llaman? Células intersticiales o células de Leydig, ¿no? Células de Leydig o intersticiales. O sea, estas células de Leydig van a estar rodeando al túbulo seminífero, ¿ok? Solamente esto es para que se ubiquen un poquito. Listo. Aquí omitan este error, es testículo. Entonces, nos vamos a ubicar nuevamente en el eje gonadal masculino, que igual tiene la participación del hipotálamo y la hipófisis y el testículo. Aquí tenemos nuestro hipotálamo, que nuevamente secreta la GNRH y la GNRH llega a la hipófisis y produce las hormonas clásicas, ¿no? La LH y la FSH. En este caso, primero nos vamos a ubicar con la LH. La LH, ¿a qué célula va a estimular? Va a estimular principalmente a las células de Leydig. ¿Ok? La LH estimula las células de Leydig y a partir de colesterol va a producir testosterona. Entonces, esta testosterona va a la sangre y posteriormente se va y se dirige a los túbulos seminíferos. ¿Ok? Porque en los túbulos seminíferos va a ejercer su acción principal. Una pausa aquí. Recordemos esta imagen. Esta imagen es de la espermatogénesis, ¿no? A partir de una espermatogonia se forman espermátides. Estas son las espermátides y esta de aquí es la espermatogonia. A partir de reacciones de meiosis, vamos a formar a partir de una espermatogonia varias espermátides.
Este proceso de formar a partir de una espermatogonia varias espermátides se llama espermatogénesis. El objetivo de este repaso no es repasar la espermatogénesis, sino principalmente la acción que ejercen las hormonas sobre esta espermatogénesis. Entonces, ¿qué hormona va a estar involucrada en apoyar la espermatogénesis? La testosterona, producida por las células de Leydig. ¿Ok? Y la testosterona va a ser producida gracias a quién? A la LH, ¿no? Es una secuencia. Listo. Luego, también pueden estimular la espermiogénesis. ¿Qué es la espermiogénesis? Pues aquí tenemos las espermátides, que básicamente son células. Esta célula, por así decirlo, va a conformar la cabeza del espermatozoide, ¿no? Pero el agregarle un cuellito y una cola se le llama espermiogénesis, crear al espermatozoide como tal, porque en la espermatogénesis solamente nos quedamos en espermátides, ¿ok? Este proceso de darle un cuello, una cola a la espermátide y convertirlo en espermatozoide también es ayudado gracias a la testosterona. Pero hay alguien que va a ejercer mayor acción sobre esta espermiogénesis, que lo vamos a ver a continuación. Listo. Luego ya dejamos de lado a la LH, ahora nos enfocamos un poquito más en la FSH. Esta FSH va a ejercer su acción en unas células que están dentro de los túbulos seminíferos. ¿Cómo se llaman estas células que están dentro de los túbulos seminíferos? Se llaman células de Sertoli. ¿Ok? Estas células de Sertoli van a ser influenciadas gracias a la FSH y van a producir diferentes acciones. Una de ellas es producir la ABP. ¿Qué es la ABP? Es la proteína de unión a andrógenos. Bueno, su nombre es medio raro, pero lo conocemos como ABP, ¿no? ¿Cuál es la acción de la ABP? Principalmente concentrar la testosterona. Si concentramos la testosterona, esta testosterona va a estar más concentrada en el túbulo seminífero y va a ejercer una mayor acción sobre la espermatogénesis y sobre la espermiogénesis, ¿ok? Esa es una de las acciones de la célula de Sertoli. Otra de las acciones de la célula Sertoli es que va a ser la principal en ayudar a este proceso, la espermiogénesis. La espermiogénesis, si bien es ayudada gracias a la acción de la testosterona, pero principalmente quien va a ejercer su acción aquí son las células de Sertoli. ¿Ok? Luego, estos espermatozoides ya formados van a ir en busca de un ovocito, ¿no? En este caso, volvemos al cuadrito anterior que teníamos acá. Este espermatozoide va a tener que hacer un gran recorrido, ¿no? Ingresar por vagina, cuello uterino, útero y llegar hacia las trompas de falopio. Todo este proceso requiere de sostén energético. Ese sostén energético se los va a dar las células de Sertoli. O sea que las células de Sertoli van a ser, por así decirlo, un sostén para los espermatozoides para ese viaje largo que tienen que hacer. Ya tenemos tres acciones de las células de Sertoli. Otra de las acciones es que van a producir inhibina. Si producen inhibina, es para inhibir justamente a la hormona que la está estimulando. ¿Qué hormona estimula a las células de Sertoli? La FSH. Entonces, la inhibina producida por las células de Sertoli, ¿a quién va a inhibir? Específicamente a la FSH y en menor proporción a la LH. ¿Ok? Listo, entonces con eso ya hemos cumplido hablando de las funciones tanto de las células de Leydig como de las células de Sertoli. Y por último, para que no se olviden de esto, es que la testosterona, si bien va a la sangre y puede ir a los túbulos seminíferos para ayudar en la espermatogénesis, también puede ir al resto de órganos del cuerpo para estimular el desarrollo sexual secundario, ¿no? En este caso, principalmente de los varones, ayudando en el crecimiento del vello púbico, de crecimiento en este caso de la gónada masculina, cambio de la voz, etcétera, ¿no? También cumple ahí su función la testosterona. Y bueno, eso sería todo con respecto a la parte de repaso. Vamos a hacer algunas preguntas. Y lo último que me había olvidado mencionarles
es acerca de la inhibina. La inhibina no solamente es producida por las células de Sertoli, también la inhibina va a ser producida por las células foliculares. Y justamente esta inhibina va a inhibir, valga la redundancia, a, la hormona que estimula principalmente al folículo, ¿no? ¿Qué hormona hipofisiaria estimula al folículo? La FSH. Entonces, la inhibina producida por estas células foliculares también van a inhibir más específicamente a la FSH y tienen menor, por así decirlo, tienen menor acción sobre la inhibición de la LH. ¿Ok? Eso es importante también recordarlo. Por último, vamos a hacer algunas preguntas con respecto al tema y nos hablan, ¿no? De este casito. Algunas preguntas son de plancha, entonces tómenlas en cuenta. Nos dice, ¿no? Si una niña presenta pubertad precoz, ¿cuál sería el tratamiento? Eso es algo un poco difícil que les hayan preguntado en fisio, pero vino en el examen del 2000, de la base 20, si no me equivoco, entonces ténganlo en cuenta. Ok, en la pubertad precoz lo que va a suceder es que se va a liberar, ahí va a haber una liberación de GnRH, un aumento de la liberación de FSH, antes de la pubertad. O sea, si la pubertad oscila entre los 12 y 13 años, la pubertad precoz se va a dar en niñas de 8 años aproximadamente, que van a tener elevados los niveles de GnRH y FSH y LH por ende, ¿no? Entonces, si hay una liberación de FSH y LH, va a generar una estimulación de los ovarios, ¿no? Como lo habíamos visto. Ese es en el caso de la pubertad precoz. Sin embargo, ¿cómo inhibimos que esta GnRH estimule la producción de FSH? Habíamos dicho en la parte del eje gonadal femenino, que la GnRH tiene una secreción pulsátil y que la secreción pulsátil va a estimular la formación o la secreción de FSH y LH. Sin embargo, si yo tengo una secreción lineal o continua de GnRH, vamos a inhibir a la FSH y LH. Entonces, acá dice, ¿no? Si una niña presentaría pubertad precoz, ¿cuál sería el tratamiento? Una inyección de depósito lineal ¿de quién? De GnRH. Porque si yo le doy una secreción continua o lineal de GnRH, vamos a inhibir a la FSH y LH, y si inhibimos a la FSH y LH, vamos a inhibir todo lo que sucede en el ovario y así vamos a disminuir la pubertad precoz. ¿Ok? Es una pregunta de plancha, así que por ahí ténganla en cuenta. En la pregunta 2 nos dice, ¿cuándo se da un feedback positivo? Entonces, recordemos lo que habíamos hablado del eje, ¿no? ¿Quién le da un feedback positivo a al hipotálamo? Habíamos dicho que al final de la fase folicular, casi ya antes de la ovulación, se da un feedback positivo, porque el aumento de la concentración de estrógenos va a generar un feedback positivo al hipotálamo. Y si hay un feedback positivo, vamos a aumentar la velocidad con la cual liberamos la GnRH. Si aumentamos la velocidad de la GnRH, ¿qué hormona es favorecida? ¿La FSH o la LH? En este caso, va a estar favorecida la LH. Recuerden que si la secreción pulsátil de GnRH es más rápida, la que se favorece es la LH. Y si se favorece la LH, lo que se da es un pico de LH. ¿Y el pico de LH en qué fase se da? En la ovulación. Entonces, el feedback positivo se da en la ovulación, ¿no? Justamente cuando se da el pico de LH. ¿Ok? Listo. Y por último, una preguntita de eje gonadal masculino. Nos dice, ¿no? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el eje hipotálamo hipófisis gonadal masculino es correcta? Entonces nos dice, ¿no?
FSH estimula directamente a las células de Leydig para producir. Eso es incorrecto, ¿no? Habíamos dicho que es la LH la que va a estimular principalmente la producción de testosterona. La alternativa B nos dice, la testosterona ejerce retroalimentación positiva sobre el hipotálamo, aumentando la secreción de GnRH. Entonces, vamos a este esquema. Si nosotros tenemos un aumento de LH, aumentamos la secreción de testosterona. Pero si ya hay mucha testosterona, lo que vamos a hacer es querer inhibir hasta LH. Y si queremos inhibir hasta LH, primero, ¿a quién tenemos que inhibir? Pues al hipotálamo. Si inhibimos al hipotálamo, inhibimos a la GnRH, y si inhibimos a la GnRH, inhibimos a la LH, ¿ok? Es una secuencia nada más. Entonces, ¿la testosterona ejerce retroalimentación positiva? No, ¿no? Ejerce más bien retroalimentación negativa. Otro es la inhibina, producida por las células de Sertoli, inhibe preferentemente la secreción de FSH, y eso es correcto, ¿no? Habíamos dicho que la inhibina, secretada por las células de Sertoli, van a inhibir principalmente a la hormona hipoficiaria FSH. Y listo. La última clave nos dice, la LH actúa sobre las células de Sertoli para estimular la maduración espermática, o sea, la espermiogénesis. En este caso, si bien sí las células de Sertoli estimulan la maduración espermática, no lo hacen gracias tanto a la LH, sino preferentemente gracias a la FSH. ¿Okay? De esta forma ya hemos tocado algunas preguntitas de los puntos claves que es del repaso. Y por último, algunas conclusiones para que se lleven es, la quispectina va a ser el activador, ¿no?, del eje gonadal, del eje reproductivo, tanto del femenino como del masculino. ¿Ok? La secreción de GnRH es pulsátil en las mujeres. En el caso de los varones, según lo que leí en su diapositiva, es muy variable la secreción de GnRH. Pero en el caso de las mujeres, principalmente la secreción de GnRH es pulsátil. Y su frecuencia de secreción determina qué gonadotropina predomina. O sea, si la secreción es rápida, se prefiere la secreción de LH. Y si la secreción de GnRH es más lenta, se prefiere la secreción de FSH. Durante la fase lútea, la progesterona inhibe globalmente al eje, ¿no? Habíamos dicho que la progesterona ejerce un feedback negativo. Es, al caer el cuerpo lúteo, se reinicia el ciclo gracias a la pérdida de la inhibición, porque al caer el cuerpo lúteo, disminuye la progesterona, y si disminuye la progesterona, se libera de la inhibición que tiene el hipotálamo, ¿no? Y por último, una de las conclusiones importantes de nuestro tema también, y que he visto bastante información sobre el síndrome de ovario poliquístico en sus diapositivas, o sea, por ahí ténganlo en cuenta, es que al aumentar la frecuencia de pulsos de GnRH, o sea, al aumentar la velocidad de secreción de GnRH, ¿qué estamos haciendo? Estamos aumentando la secreción de LH, preferentemente, ¿cierto? Al aumentar la velocidad de secreción de GnRH, aumentamos la secreción de LH. Si hay un aumento de LH, ¿qué se prefiere formar? Entonces retornamos a nuestra diapositiva. Si hay mucho LH, ¿qué se genera? Andrógenos a partir del colesterol, ¿ok? Andrógenos a partir del colesterol. Entonces, si hay mucho LH, preferimos la síntesis de andrógenos, que es algo característico del síndrome de ovario poliquístico. Entonces, si les preguntan, ¿cómo se da la secreción de GnRH en síndrome de ovario poliquístico? Se da a una mayor frecuencia de secreción, o sea, a una mayor velocidad de secreción. Y por eso se prefiere la secreción de LH, y eso hace que aumente los andrógenos, que es característico del síndrome de ovario poliquístico. Y listo, chicos, eso sería todo por el repaso de estos dos ejes que es importante hablar. Entonces, si tuvieran alguna pregunta por ahí, las podemos responder, o si no, también por medio de su delegada la pueden mandar. Si no, eso sería todo por el repaso.
Gracias a ustedes, chicos. Espero que les vaya bien en su examen. Listo, entonces si no habría ninguna pregunta, ya me estaría retirando. Ya le estoy compartiendo la diapositiva con su delegada. Muchas gracias.